Buenas, realicé esta presentación con el pleno interés de llamar la atención sobre el cambio climático. Sé que muchísimas personas están hablando referente a esto. Existen premisas, incluso pruebas, entre comillas, de que es una mentira, pero particularmente no lo pienso así. Pero solamente no es una presentación que trae toda la información al respecto, sino que también trae un proyecto, una propuesta de reconversión climática que puede ayudar a hacer esta reconversión real y que cada país lo puede llevar a cabo. Es una idea, es una propuesta y me encantaría fuera ejecutada y desarrollada. Obviamente es un proyecto, es una propuesta, un anteproyecto se podría decir. Entonces, trae como fin que aquellas personas que vean la presentación puedan saber un poco más del cambio climático y colaboren un poco más al respecto. Que podemos hacer algo para frenar el calentamiento global. Sí, sí podemos y hay muchos escritos al respecto y videos al respecto. Podemos reversarlo, todavía se puede reversar y disminuir enormemente. Es mentira el calentamiento global, hay unas teorías por ahí que dicen que es mentira totalmente y que es una política comunicacional que están tirando los medios para hacer más dinero, para autofinanciamiento de proyectos, etcétera. Particularmente pienso que no es mentira. Causas y consecuencias del calentamiento global. ¿Okay? Todo esto lo vamos a tratar en este proyecto, ¿okay? En esta presentación. Particularmente no me gustan mucho los escritos en las presentaciones, me gustan más los videos, los gráficos, pero en esta información, en este tema no conseguí mucho que colocar o hacer, porque a veces yo mismo los hago, pero tengo en resumen muchas oraciones, párrafos importantes sobre el tema que les va a reducir muchísimo el tiempo para el que quiera saber al respecto. ¿Okay? El sobrecalentamiento de la Tierra provocará una catástrofe climática. Es el sobrecalentamiento debido a diferentes gases, debido al humano, debido a lo natural del ciclo del planeta, ¿no? Según el cálculo estadístico realizado por los científicos, lo más probable es que con un 90% de probabilidad es que la Tierra se caliente entre 2 y 4.9 grados. Por ahí se dice que entre 1.5 que aumente ya va a ser prácticamente fatal, lo que provocará un aumento del nivel del mar, de las olas de calor y de frío extrema, además de fuertes épocas de sequías e inundaciones. Sin embargo, los científicos creen que todavía es posible evitar, alcanzar este punto crítico de 2 grados si la mayoría de las economías globales toman medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases. ¿Es mentira el calentamiento global? Bueno, aquí empezamos con los diferentes puntos de las personas que dicen que es mentira. ¿Qué es lo que dicen los contrarios al calentamiento global? Esta información fue generada por el primer mundo para frenar a otros países que le hagan competencia. Esto es un poco ridículo porque si Estados Unidos, que es el que va de primero en la producción del mundo y el que gana más al respecto, quisiera frenar a China, a Japón, a Rusia, a Alemania, él no va a agarrar y va a decir que hay que frenar las emisiones de dióxido de carbono, de metano, etcétera, porque ellos también son los mayores productores de estos gases. Entonces ellos también tendrían que frenar y entonces se escupirían para arriba, pues. Entonces, pero si fue creada por países en desarrollo que quieren poder alcanzar a las grandes industrias y países, también pueden ser aquellos países que están un poco más atrás, cuarto, quinto, sexta posición, que quieren alcanzar a los que están más avanzados y con esto le pueden frenar la producción, pero igualmente ellos tienen que frenarla en un porcentaje. Nadie va a decir que van a frenar más a Estados Unidos que a China, etcétera. Así que esto es ridículo. Esta información fue creada por estudiosos para alertar el daño que le están haciendo al planeta, a las grandes industrias y su buena competencia para quien es más rico. Bueno, esto pudiera tener más sentido. Si hay algo cierto, es el equilibrio natural del planeta. El por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el para quién. O sea, sí están sucediendo cosas fuertes. ¿Quién dice que es mentira? Que no ha aumentado el calor de hace 15, 20 años atrás ahora. ¿Quién dice que
no se están derritiendo los cascos polares cuando hay evidencia científica al respecto. Por ejemplo, Stephen Hawking, que es esta persona que era un genio, porque ya murió, habla sobre el calentamiento global y él dice que es verdad. Así que el científico reitera su predicción diciendo que si no se reducen las emisiones de Hay, un día la Tierra se parecerá al planeta Venus, cuyas temperaturas pueden llegar hasta los 460 grados centígrados. ¿Ok? Premisas de la mentira. Hay un par de premisas aquí. La premisa básica del documental. El documental es un video que está rodando por todas partes le da base a la mentira del recalentamiento global según este video. Es que la opinión sobre el calentamiento global de origen antropogénico tiene muchas fallas científicas según ellos. Afirma que esta es producto de una industria activista del calentamiento global creada por fanáticos ambientalistas, antiindustrialistas y mantenida gracias a los intereses monetarios de muchos científicos que buscan financiamiento para sus propios proyectos y de los medios de comunicación, quienes crean dramáticas consecuencias y disuaden a la población en general y la comunidad científica de admitir que es una farsa o incluso de debatir sobre ello. La otra premisa es otros culpables, asegura el video, son los políticos y los ambientalistas occidentales que promueven el uso de costosas formas de energía limpia en África, como los paneles solares y la energía eólica, en lugar de los baratos combustibles fósiles, y que estas mociones son apoyadas en función de no permitir llevar a África a la industrialización. Hay gente que, es verdad, no quiere que África se desarrolle porque tiene un gran poderío en gente, incluso en recursos, y están apostando a que no se desarrolle. Sin embargo, China ha invertido muchísimo dinero en África, obviamente con opción a tener el poder allá en África. Eso lo tengo en otra presentación sobre los polos y lo explico. Pero sí, hay gente que está lanzando información al respecto sobre el calentamiento global y tal para que le compren las tecnologías. Hay otras premisas. Se muestra una concordancia muy exacta entre las mediciones de la actividad solar y el cambio de temperatura global, y se afirma que el presente y continuo calentamiento global se debe a un aumento de la actividad solar en las últimas décadas. Este hace que los vientos solares sean más intensos y desvían las radiaciones cósmicas que llegan a la Tierra desde el espacio, provocando una disminución en la formación de nubes, las cuales, según el documental, nos protege de gran parte de los rayos sobre lo que calienta en la Tierra. Según esto, es una situación normal, cíclica, que pasa en el mundo, en el universo, y nos toca en este momento ese recalentamiento. Otra premisa es anteriores episodios de calentamiento. En el documental dicen que el calentamiento global no es un fenómeno para nada inusual, como lo pretenden hacer parecer los medios, y que incluso la Tierra ha alcanzado temperaturas mucho mayores a las actuales durante el periodo cálido medieval, un periodo de gran prosperidad en Europa. Sí, hay otros episodios anteriores donde desapareció prácticamente todo y sí han habido otros episodios donde ha desaparecido, pues, y hay calentamientos muy fuertes, pero no como el que va a surgir en esta oportunidad por las emisiones de los gases. Pero sí, ya les voy a mostrar los otros episodios que han habido. Evidencias científicas de esta mentira del calentamiento global supuestamente son mediciones del dióxido de carbono atmosférico desde 1940, variaciones en la temperatura de la atmósfera, relación entre el dióxido atmosférico y el cambio de temperatura global, influencia del vapor de agua, que es muy importante, cantidad de dióxido producido por el hombre, influencia del sol sobre el cambio climático, teoría de la variación del sol, lo que expliqué anteriormente, anteriores episodios del calentamiento. Bueno, estas son, ellos están mostrando cuáles son las evidencias científicas, pero esas mismas evidencias científicas están en contra de que sí existe un calentamiento global.
el film, la película, dice que todos los modelos sobre un aumento de temperatura causado por los gases de invernadero predicen que el mayor rango de temperatura en la atmósfera se halla en algún punto de la troposfera, volviéndose más fría a medida que se acerca a la superficie de la Tierra. Sin embargo, los registros de los satélites y globos meteorológicos no respaldan estos modelos, más bien muestran que la temperatura de la atmósfera cercana a la superficie es mayor o igual a la de la troposfera. De acuerdo al documental, el video, el incremento de dióxido tiene un retraso de más de 100 años detrás del aumento de temperatura global. Con ello queda manifiesto que el aumento de temperatura global le sigue un aumento en los niveles de dióxido y viceversa, y no ocurre de manera opuesta como afirma la teoría de los gases de invernadero. Esto se debe a que cuando la temperatura desciende, los mares se enfrían, absorbiendo el dióxido de carbono, y lo liberan cuando la temperatura asciende. Pero ya el océano es inmenso, le toma varios cientos de años seguir los cambios de temperatura de la atmósfera y liberar o atrapar el dióxido, provocando un cambio en los niveles de dióxido atmosférico. De acuerdo al film, el vapor de agua conforma el 95% de todos los gases de invernadero, siendo así el que más afecta la temperatura terrestre y no el dióxido de carbono, que apenas conforma el 0.054% de toda la atmósfera terrestre. El film asegura que este porcentaje de dióxido de carbono se halla presente en la atmósfera. Los humanos son responsables de menos del 1%, siendo los océanos por mucho los principales emisores de dióxido de carbono, y luego los volcanes. Sí, los océanos son los responsables de la mayor de dióxido de carbono, pero también de absorberla. Los humanos producen no más del 6.5 gigatones de dióxido al año, mientras que solo los animales y las plantas producen unos 150 gigatones. El film concluye que las emisiones humanas de dióxido nunca podrían ser la causa del calentamiento global. Esta teoría sobre el calentamiento global, defendida en el documental, afirma que la actividad solar está directamente ligada a los cambios climáticos en el etcétera, etcétera, etcétera. Ellos dicen que tiene que ver con la desviación de radiación cósmica, con vientos solares. Muy larga la explicación, pero yo les voy a dar otras, no premisas, sino confirmaciones científicas de que sí existe y lo estamos viviendo y lo sentimos. Así que, de mi punto de vista, esto ya esta lámina la expliqué sobre los intereses que hay sobre el calentamiento global. Que exista o no exista, estos intereses que están aquí son verdaderos. Mayor financiamiento a investigaciones climáticas, otros intereses financieros, el papel de la industria, oposición al desarrollo de África, y los chinos y otras grandes industrias del mundo están detrás de la plusvalía que existe detrás de esto. Ok, vamos a las causas de la extinción de una especie, porque se está hablando de que se están extinguiendo muchas especies, porque esto ocurre por la caza de los seres humanos, etcétera, pero no es nada más la caza de los seres humanos. Las causas de las extinciones de una especie pueden ser muchas, como la destrucción de su hábitat natural, la caza o captura de animales exóticos, la contaminación, la deforestación, la desaparición de los bosques, la tala de árboles o el cambio climático, que son consecuencias de la intervención de los seres humanos. ¿Ok? Aquí un poquito no es nada más los seres humanos, es la mayoría sí es por parte de los seres humanos, pero el planeta tiene un ciclo normal sobre dióxido de carbono, recalentamiento y todo lo demás, solo que los humanos lo hemos incrementado enormemente. Es muy importante entender que cada vez que una especie, ¿por qué lo digo? Porque vamos a ver más adelante en las diferentes extinciones de animales, plantas, etcétera, no existía el ser humano, igualito los hubo y hubo recalentamiento, solo que lo estamos acelerando nosotros. Esto no tiene la menor duda. Es muy importante entender que cada vez que una especie desaparece se genera un desequilibrio en un ecosistema, ocasionando la muerte de otros animales o la superpoblación de otra especie, lo que hace que el nicho o espacio donde estos seres interactúan sufran grandes cambios que pueden incluso afectarnos a nosotros los seres humanos. ¿Qué pasa? Que pónganse que ustedes matan a X animal, a las arañas.
En general, estas arañas se comen los mosquitos, se comen los insectos, se comen las orugas. Si matan las arañas, pues las orugas se van a reproducir mucho más, van a matar más a las plantas, y estas plantas, al enfermarse y al terminar con las hojas que se comen las orugas, entonces no dan los vegetales, no dan la fruta, y eso hace que haya una disminución de toda la comida de los seres humanos, y esto hace a su vez que nosotros empecemos a pasar hambre, etcétera, ¿no? O sea, es toda una cadena. Si nosotros los seres humanos rompemos esta cadena, empieza a haber un desequilibrio que tarde o temprano se convertirá en equilibrio, como la teoría del caos y el anticaos. Hay un equilibrio dentro del caos, pero esto va generando un equilibrio al tiempo, solo que se va alargando mucho más y nos perjudica a nosotros, que necesitamos ciertas condiciones en el ambiente para poder sobrevivir. Hablo de los seres humanos y de los animales, incluso de las plantas que hoy en día existen, porque puede haber un desarrollo de otro tipo de plantas, un desarrollo de otro tipo de animales con otras condiciones climáticas, pero para esto tienen que pasar millones de años, y nosotros no tenemos eso. Queremos seguir en este planeta, por supuesto. Lo cierto es que durante más de 3.000 millones de años las especies se han ido extinguiendo sin que ello haya repercutido en la biosfera. Aunque se extingan las especies, siempre aparecen nuevas que las sustituyen. Sin embargo, cabe puntualizar que después del Mesozoico la evolución requirió de unos 10 millones de años para restaurar los niveles de diversidad biológica anteriores al desastre, lo que les dije, nuevas plantas, nuestro nuevo clima, etc. O dicho de otra manera, recuperarse es largo y laborioso. Por otro lado, aunque es cierto que la mayoría de la biomasa del mundo está compuesta por hongos, bacterias, malas hierbas y en general bichos, también es cierto que el valor de estos pequeños seres es indiscutible, y más aún cuanto más especies viven en un ecosistema, mayor es su productividad y mayor su capacidad de soportar la sequía y otros tipos de estrés ambiental. O sea, no existe ningún animal, insecto malo. Todos son necesarios para el equilibrio. Obviamente, si se ha desarrollado algún tipo de insecto que ha logrado destruir a otro tipo de insecto, y esto así ha sido por nosotros mismos, talas de bosques, cambio climático, aumento de temperaturas, etc. Esto hay que tratar de lograr ese equilibrio, pero nosotros mismos lo podemos hacer. La biodiversidad, pues, es más importante de lo que creemos, porque enriquece el suelo, limpia el agua y hasta crea el aire mismo que respiramos. Cada vez que se extingue una especie, esos valores se vuelven más inestables. Cada especie es algo así como la pieza de un gran rompecabezas. Causas de la extinción de una especie. Las especies que viven hoy en día tienen millones de años de antigüedad. Sus genes, al haber estado probados por la adversidad, a lo largo de tantísimas generaciones manipulan un conjunto asombrosamente complejo de dispositivos bioquímicos, ahora les voy a echar un cuento, que ayudan a la supervivencia y la reproducción de los organismos que los portan. Esta es la razón por la que, además de crear un ambiente habitable para la humanidad, las especies salvajes son el origen de productos que ayudan a sostener nuestra vida. Todos los animales son un ciclo, son importantes, absolutamente todos. Les voy a echar un cuento sobre un documental que vi de National Geographic sobre una mariposa que anida o crea su oruga, pone sus huevos en un solo tipo de flor. Esta oruga lleva un tiempo, por supuesto, un ciclo de construcción, y ella misma baja por un hilo de seda hasta el suelo y empieza a emitir unos aromas iguales a los huevos de hormigas. Estas hormigas que están cerca de un nido de esa flor llegan a esta oruga, se la llevan y la meten dentro del nido y la empiezan a alimentar. Estas orugas emiten unos olores, unos bioquímicos que les dicen a las hormigas que ellas son las reinas, y las alimentan aún más todavía. Incluso si no hubiese comida para las verdaderas hormigas, ellas le dan a ellas. Las hacen crecer muchísimo
Y luego que las hacen crecer mucho, que ya terminaron su ciclo dentro de su capullo, ellas salen, se suben a la bendita mata, abren sus alas y empiezan a volar. Es todo un ciclo y generaciones de mariposas de ese estilo que han hecho que generen este aroma para que las hormigas las alimenten y puedan sobrevivir. Todo esto hace el ciclo para que nosotros los seres humanos y los animales podamos existir en este planeta. ¿Es mentira el calentamiento global? No lo creo. Tenemos un desequilibrio. Una especie muere. Trastorno del ecosistema. Ruptura de la cadena alimenticia sobre la población de otras especies. Nuevas enfermedades se generan incluso en plantas, en insectos, en animales, en seres humanos. Tiempo de entendimiento y estudio del mismo planeta como tal, del mismo ciclo en plantas, animales, humanos y química del planeta. Luego vienen muertes, vienen plagas, vienen enfermedades, no solamente para los seres humanos, vienen para las mismas plantas, para los mismos insectos, para el mismo aire que hace generar hongos, que hace generar cualquier cantidad de cosas, y vienen las muertes, vienen virus y distintas enfermedades, como dije, para cualquiera, animales, organismos, microorganismos, reorganización del cambio. Todo esto se genera en un ciclo que puede ser de millones de años. Nuevos nacimientos de especies, se inicia el ciclo, viene nuevamente el equilibrio y nuevamente viene una eliminación de una especie. Esto va a pasar en el transcurso de la vida del planeta. Completamente va a pasar. Por eso tratar de mantenerlo en equilibrio es lo más importante, porque nosotros no tenemos millones de años para poder esperar que el ciclo dé la vuelta nuevamente. Por eso nosotros tratar de mantener este ciclo es vital para los seres humanos. Es mentira el calentamiento global. Se está calentando más el planeta. Están desapareciendo varias especies animales. Ambas dos sí. ¿Está aumentando el nivel de los océanos? Sí. ¿Hay más o menos agua dulce? Sí, hay mucho menos agua. En la presentación de los pueblos lo informé y ay Dios mío, el tema del agua dulce va a ser catastrófico. ¿Hay más o menos bosques? Sí, los hay. Menos. ¿Hay más o menos enfermedades? Hay mucho más. El cáncer es una cosa loca. Diferentes tipos de gripe desarrollándose. Hay más. Entonces, ¿qué importa si es verdad o mentira el calentamiento global? Se enfocan en cosas tontas. Sea lo que sea, nos está perjudicando, entonces debemos hacer algo. No queremos traer nuevas enfermedades. No. No queremos gastar más enfermedades de aire, agua, sol o tierra. No. Bien sea por nosotros o por ciclos del planeta o del sol. Tratemos entonces de mejorarlo. Si es por nosotros, arreglémoslo. Y si es por otra cosa, ayudemos a hacerlo más llevadero. Más sombra para disminuir la temperatura. Árboles. ¿Qué tal más oxígeno y menos dióxido? Árboles. ¿Qué tal más refugio para los animales? ¿Qué tal menos contaminación? Árboles. ¿Qué tal más agua dulce, más conciencia y más recursos? Árboles. Si es mentira, ¿qué importa? Hagámoslo por nosotros, por un futuro del planeta más sano. Algo podremos cambiar para nuestro bien en cualquiera de los casos. Hagamos entonces una ley en cada país por población y territorio que se haga mundial. El Tratado de Kioto está bien, pero hagamos algo más, que no afecte el bolsillo fuertemente de ningún país, pero que dé verdad ayuda, que dé verdadera ayuda rápidamente al planeta. Esto va a ser parte de la propuesta que quiero hoy hacer con esta presentación. No es muy costoso y se puede lograr, y podemos ayudar entre todos, entre todo el mundo, por supuesto. Solamente necesitamos sembrar. Ya voy con esto. ¿Sabes cuántos árboles necesitamos para respirar cada ser humano? Pues necesitamos 22 árboles.
a medida que se talan y arrasan con los bosques, disminuyen nuestras propias posibilidades de vivir, porque esto bota el dióxido de carbono a la atmósfera, recalienta y además se está perdiendo oxígeno. Algo así como 0.41 hectáreas con árboles. Una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, digamos una manzana urbana, produce suficiente oxígeno al día para 18 personas. Imagínate entonces lo que significa talar un árbol. Una hectárea sería aproximadamente 44 personas. En oxígeno, me explico. Por supuesto que esto es en promedio, porque todo depende de la especie forestal, edad, tamaño, localización y demás del árbol que esté sembrado. Beneficios de tener árboles en la ciudad, pero también en la parte rural. Obviamente no dicen la parte rural porque es donde hay la mayor cantidad de árboles, pero también es necesario. Tenemos la luz del sol, el árbol la aprovecha, la absorbe por medio de la fotosíntesis y la convierte en oxígeno, absorbe el dióxido de carbono, ¿ok? Y esto obviamente es expulsado a la atmósfera, y cada árbol, como ya lo dije en las otras láminas, tiene un trabajo aparte de absorber el agua, aparte de absorber el dióxido de carbono y mantenerlo en la tierra, aparte de generar vida, aparte de 1000 cosas hace un árbol. Entonces nuestro anteproyecto está básicamente la parte matriz principal tiene que ver con los árboles, ¿ok? Más adelante se realizará una propuesta para presentarla al mundo y, ¿por qué no?, que esta propuesta se viralice y se tome en cuenta en cada país del mundo. Sería lo ideal, ¿ok? Sería perfecto esto. Ok, un estudio realizado por la Universidad de Yale y luego publicado en la revista Nature estima que en la Tierra hay alrededor de 3 billones de árboles y su cantidad se redujo un 46% desde que comenzó la civilización humana, dando en promedio 422 árboles por persona, pero cada año se pierden 15.000 millones de ejemplares. Ahora le voy a dar unos numeritos que se sacaron. Un estudio universitario llega a la conclusión de que los árboles que mejor absorben el dióxido de carbono en un entorno urbano son la melia, la acacia de 3 espinas, la jacaranda y el olmo. Y en un entorno forestal, el pino carrasco, el pino piñonero y el alcornoque. Aquí vamos con los números. 3 billones de árboles menos el 46%, estamos hablando de 1.38 billones de árboles. Billones como los ingleses, como los latinoamericanos, que son millones de millones, no billions como en inglés dicen, que son millardos para nosotros. Entonces, 15.000 millones llevados a billones son 0.015 billones, por 100 años da 1.5 billones. 1.5 billones es mayor que 1.38 billones, o sea, solo tenemos 92 años para vivir en este planeta. Pero la población actual del mundo son 7.500 millones de personas, aproximadamente. Esto da 0.165 billones de árboles. 1.38 billones menos 1.165 billones es igual a 1.215 billones de árboles. Lo que nos da entonces un ritmo de vida que nos quedan 80 años de vida a la humanidad. 80 años de vida siempre y cuando haya la cantidad de árboles necesarias para poder respirar oxígeno, pero no es nada más el oxígeno lo que necesitamos. Necesitamos que la temperatura, la humedad y otros gases estén estables también, así que tenemos menos de 80 años. Dicen que a partir del año 2050 la cosa se va a poner muy fea, y no solamente con los gases, sino con el agua, porque todo es un ciclo. A menos que haya una guerra, una catástrofe natural o plaga, enfermedad que disminuya la población mundial. ¿Qué pasa? Dicen por ahí que cuando hay una guerra mundial o cuando hay una enfermedad que lanzan por ahí, la lanzan de forma maquiavélica o sale por vías naturales y reduce la población, como hubo en la época de Simón Bolívar,
que redujo 1/3 de la población mundial, y en las guerras mundiales donde se ha reducido muchísimo la población, pues puede ser, ¿por qué no?, que haya gente maquiavélica pensando en reducir la población, que sería la mejor ayuda para el planeta, en vez de reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases, metano, etc. Es más fácil, antes de perder dinero, matar a un gentío. ¿Ok? De hambre, matar a un gentío por enfermedades, por inyección en las vacunas de enfermedades, etc. Entonces, quién sabe, hay muchas mentes detrás de todo. Este estudio, controlando todo. Este estudio fue realizado en el 2007 por la Universidad de Sevilla, dirigido por el catedrático de Ecología Enrique Figueroa. Como ya dije, los árboles más ecoeficientes se llaman, ¿ok?, que absorben la mayor cantidad de dióxido de carbono. La mera, la casa, el olmo, la garacanga pueden absorber el dióxido emitido por miles de vehículos. Por el contrario, la catalpa, el árbol del amor o el ciruelo japonés son las especies menos eficientes. Las especies forestales más ecoeficientes, ya las dije, que es el pino, el carrasco y el peñonero. Los árboles más coeficientes. En una calle de 100 metros de longitud y con 10 árboles plantados, la amelia absorbería al día el dióxido emitido por 10.373 vehículos. Cada uno libera 200 gramos por kilómetro recorrido. La acacia de 3 espinas contrarrestaría las emisiones en 1.619 vehículos, bastante menos, y las garangas las de 1.405 y el olmo 1.320. Imagínense que nosotros tuviéramos una ley que obligue a sembrar árboles en la vía. Primero, es mucho más bonito ver verde. Segundo, absorben todas las emisiones de carbono que pueden lanzar los vehículos al aire, aparte de la evolución de la tecnología, ¿no?, de electricidad, etc. Que haya una ley en el mundo que estos tipos de árboles sean los que tienen que haber a cada cierta distancia de una autopista, de una carretera, de una avenida. Por ahí van los tiros en la propuesta, no solamente ahí, sino en edificios, o en las zonas donde haya edificios, en las zonas donde haya urbanizaciones de casa, en las zonas donde haya moles, estén obligados a colocar este tipo de árboles para colaborar con el planeta. Y esto no cuesta mucho, la verdad. Puede ser que tengan que comprar un poco más de terreno, pero tienen que, así como asumen que tiene que haber puestos de estacionamientos, tienen que asumir que tienen que haber puestos para árboles. Y que esto pueden generar sillas que den sombra a la gente, que se pueda sentar, que se pueda esparcir, etc. Por el contrario, me estoy adelantando un poco a la propuesta. Por el contrario, la catalpa, el árbol del amor, el ciruela, eso ya lo dije. Bueno, estos, los que son menos coeficientes, son equivalentes a 38, 33 y 26 vehículos, que no son menospreciables. Las especies forestales más coeficientes son el pino, el carrasco y el piñonero, que absorben 48.870 y 27.180 kilos de dióxido al año, y el alcornoque con 4.537. ¿Ok? También se alerta del doble impacto ecológico de los incendios forestales, que emiten dióxido al quemar la vegetación y liberan el que estaba fijado en la vegetación quemada. ¿Qué pasa? Que cada árbol ha absorbido cierta cantidad de dióxido de carbono en la medida que va creciendo. Ellos lo ponen en la tierra, eso sirve de nutriente. Cada vez que talan o muere un árbol o se quema por cuestiones naturales o del ser humano, este dióxido de carbono que está en la tierra por este árbol es lo suelta el árbol.
lo suelta, al morir lo suelta. El dióxido de carbono sale de la atmósfera y esto hace que se recaliente aún más. Y el recalentamiento global con el calor que está aumentando la temperatura hace que haya mayores quemas de los bosques que tenemos, de los pocos bosques que nos quedan. Entonces, esto hace que se incremente aún más la salida del dióxido de carbono y que se haya mayor recalentamiento. O sea, vamos como increciendo todas las cosas malas juntas. Vamos con una explicación de, por ejemplo, los gorilas de montaña que están en peligro de extinción. ¿Ok? Ejemplo de los gorilas de montaña. Tomemos el ejemplo de los gorilas de montaña que viven en la cordillera donde los árboles tienen un tupido follaje. Si queremos preservar a los gorilas, también debemos preservar el ecosistema donde ellos viven. Parte de esto es bastante obvio. Los gorilas necesitan plantas para alimentarse, con lo cual tenemos que asegurar que las tengan. Por otro lado, no podemos permitir que la región se cubra de malezas incomibles, que lo hacen los gorilas. Esto implica que tenemos que conservar también la mayoría de los otros animales, para que mantengan la comunidad de plantas. Los gorilas de montaña son parte de una gran red de especies y es difícil separarlos de ella. Eliminar una de estas especies quizás no provoque una gran diferencia o puede que genere una reacción en cadena que altera todo el ecosistema. Es difícil predecir el efecto de desaparecer una especie a menos que vayas y la desaparezcas, y entonces ya sería tarde para revertirlo. Todos los seres vivos somos una cadena alimenticia, una cadena de equilibrio. ¿Ok? ¿Necesitamos árboles? Sí. ¿Necesitamos árboles para alimentar para el alimento y el agua? Sí. Los que absorben, los que paran, los que obtienen el agua son en su mayoría los árboles. Las copas de los árboles por ahí caen, por medio de sus ramas, caen a sus raíces, se alimentan ellos y por ahí vienen el agua subterránea que puede vertirse luego en una cascada, en un río o en un río subterráneo, etc. ¿Necesitamos árboles para el alimento del agua y el oxígeno? Sí. ¿Necesitamos árboles para el alimento del agua y el oxígeno? Mantener la tierra unida. Además, los árboles mantienen con sus raíces la tierra de una manera unida y permite que no hayan deslaves, etc. Los árboles también hacen los medicamentos junto con los arbustos, las plantas, todos los animales. Entonces, necesitamos árboles. A juro, necesitamos los árboles. Vamos a hablar ahora de la exterminación de los dinosaurios, porque fue la más reciente exterminación de una especie. Y necesitamos saber qué fue lo que pasó, e incluso después vienen otros exterminios de especies. ¿Okay? Entonces, el dinosaurio fue hace 76 millones de años. Un asteroide de 15 kilómetros de diámetro cayó, pero lo que lo mató, obviamente todo lo que estaba alrededor del asteroide que cayó, una bomba atómica acabó con todo, pero lo que mató no fue el asteroide, que por cierto, según las investigaciones científicas, cayó en el sur del Golfo de México. Fue que esta explosión tapó los rayos del sol, trajo lluvia ácida, además de las cenizas tóxicas de esta explosión, ocasionó y todo murió. ¿Okay? En cualquier caso, todo el tiempo se extinguen especies. Más allá de las individuales que van desapareciendo, ha habido 5 extinciones en masa que arrasaron con múltiples especies. La más reciente, hace 65 millones de años, aniquiló a los dinosaurios. Si la extinción de especies es un proceso natural que tiene lugar incluso en ausencia de los humanos, ¿por qué deberíamos detenerla? Esa es una buena pregunta. Una posible respuesta es que hoy en día las especies se extinguen mucho más velozmente que antes. Nosotros estamos ayudando a que esas especies se extingan más rápido y al eso ocasionar nos va a afectar a nosotros. Un estudio reciente estima que la tasa de extinción se multiplicó por 100 durante el siglo pasado y todo indica que es culpa nuestra. Extinciones masivas de la historia del planeta. Una extinción masiva es un tipo de extinción terminal en la cual desaparecen sin descendencia, este es el concepto, un 10% sin descendencia o más la especie a lo largo de un año, o bien un 50% o más de las especies en un periodo comprendido entre 1 y 3 millones de años. 3 millones y medio de años. Si desaparece el 10% de la especie a lo largo de un año,
o bien el 50% más de la especie en un periodo comprendido entre 1 y 3 millones y medio de años, se considera una extinción masiva del planeta. Resumen de las 5 extinciones, que era lo que venía comentando, masivas que ha padecido la Tierra durante toda su vida en el planeta. Aquí vamos con un cuadrito, las extinciones de Ordovícico silúrico. Hace 439 millones de años. La duración fue entre 500.000 y 1 millón de años y se extinguió el 85% de las especies. Hubo un supernova, sube y baja niveles de océanos por glaciación. Un supernova, en latín nova, nueva, es una explosión estelar. Supernova fue acuñado por Walter Bade y Fritz Zwicky en 1931 para denominar a lo más luminoso, agregándoles el prefijo super. En la otra extinción del Devónico Carbonífero fue hace 367 millones de años, duró 3 millones de años, se extinguieron el 82% de las especies. El evento fue una pluma mantélica. Esta pluma mantélica o plumas del manto, en inglés mantle plumes, son columnas estrechas de material proveniente del manto, que se supone que existe bajo la corteza terrestre, produciendo puntos calientes y lugares con vulcanismo anómalo. Vamos con la extinción del Pérmico y Triásico, hace 251 millones de años, duración estimada 1 millón de años, y fue la mayor extinción de la historia del planeta, con 96% de las especies extintas. Posible impacto de un meteorito y pluma mantélica. Ok, ya explicamos lo de la pluma mantélica. Lo del meteorito fue lo que le pasó a los dinosaurios. La otra extinción del Triásico-Jurásico, 200 millones de años. 1 millón de años duró su estimación. Para eliminar todas las especies, un 76% fragmentación de la Pangea con erupciones masivas. ¿Se acuerdan? Bueno, los que estudiaron lo de la Pangea, fue un supercontinente que existió al final de la era paleozoica y comienzos de la mesozoica, que agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas que hace unos 300 millones de años unió a todos los continentes anteriores en uno solo. Posteriormente, hace unos 200 millones de años, comenzó a fracturarse y dispersarse hasta alcanzar la situación actual de los continentes, en un proceso que aún continúa. Todavía hay movimiento sobre eso. Y el último, extinción del Cretácico y Terciario, hace 65 millones de años, 30 días solamente duró, se eliminó el 75%. Estas extinciones se han atribuido inicialmente a dos grandes tipos de causas clásicas y las causas modernas. Las clásicas, epidemias, competencias entre las especies, fenómenos de anoxia en el medio marino, cambios en el nivel del mar y cambios climáticos. Estas extinciones se han atribuido inicialmente a dos grandes tipos de causas. Las modernas, las clásicas anteriores y las modernas ahora, objetos extraterrestres, meteoritos, vulcanismos, cambios en la órbita o el campo magnético de la Tierra y los supernovas. Prospectivas. Muchos biólogos piensan que estamos a las puertas de la extinción masiva del Holoceno, que será causada por el ser humano. El científico Wilson, en el año 2002, hace ya 17 años, estima que con el actual ritmo de destrucción humana de la biosfera, la mitad de las formas de vida se extinguirán en 100 años. No está muy lejos del cálculo que se hizo por nosotros, que era 80 punto algo años de los que nos queda de vida, más 17, 97 punto algo, 98, el tipo calculó 100. Así que estamos en concordancia de lo que se está proyectando desde hace ya varios años atrás. Pese a estas afirmaciones, existen opiniones en contra, como siempre. Parece constatarse
que ha habido un gran incremento de la biodiversidad desde la extinción del Cretácico, por lo que la pérdida de un número considerable de especies no llegaría a constituir una extinción masiva, pese a que otras épocas sí hubiese sido muy significativa. Estas afirmaciones son sesgadas porque no se tiene en cuenta que no hemos llegado a conocer todos los géneros y familias de seres vivos que han existido en todos los tiempos geológicos pasados, pero es que tampoco los conocemos en este tiempo geológico. En el actual que estamos se siguen descubriendo diferentes tipos de plantas, de biodiversidad. ¿Ok? Vamos a mostrarle un cuadrito de la perspectiva de biodiversidad durante el Fanerozoico. Cabe destacar que el Fanerozoico son los últimos de 1 millón a 542 millones de años, el último millón de años de nuestra era geológica, y esta se divide en tres: paleozoico, mesozoico y cenozoico, que antiguamente se denominaban respectivamente eras primaria, secundaria y terciaria. Estamos en la era terciaria, o bueno, ya la cuarta prácticamente. Aquí esto significa las 5 grandes extinciones que mostré en un cuadro pasado, y estas otras extinciones masivas que hubo con todos los géneros. Este que está aquí como un color grisáceo, y este es un color verdazo que está por aquí, que son géneros bien definidos. ¿Ok? Entonces, pero nosotros estamos por aquí. Esta fue la última a los 65 millones de años. Y aquí está la actualmente. Miren todo lo que en realidad en miles de géneros se han perdido. Entonces, la cosa ha ido increciendo, ha ido creciendo a la actual, y bueno, eso, fíjense que todo este tiempo ha estado estable hasta que llegamos cerca de este ciclo de la vida del planeta, y nosotros la hemos incrementado exponencialmente. La concentración de CO2 supera todos los registros históricos. Aquí se le va a explicar en pocas palabras que actualmente tenemos una concentración de 400 ppm, que son partes por millón, de dióxido de carbono en el aire, y que en los inicios de la revolución industrial había 278 ppm partes por millón, lo cual era hacia un balance con lo que se estaba consumiendo en aquel momento. El registro de 2013, sin embargo, fue puntual, localizado y temporal. En los meses siguientes la cifra bajó un poco, pero según anunció la Organización Meteorológica Mundial, en 2015 la marca de los 400 ppm llegó. El ciclo del metano. Como pueden ver, vamos a estar hablando en millones de toneladas de metano al año. Lo verde es lo natural, 167 y 64, que son emisiones naturales y humedales. De eso da aproximadamente 231. 34 es lo mixto, que son las quemas por el ser humano o por vía natural. Y 188 es ganadería, y combustibles fósiles 105. Como pueden observar, 515 es lo que absorbe la atmósfera respecto al metano, y prácticamente incluye la ganadería, y hay un equilibrio hasta ahí. Pero cuando se viene el desarrollo industrial es cuando viene el desbalance, porque prácticamente hay un 10 millones de toneladas de metano al año que no están cubiertas en el planeta, que son las que necesitamos disminuir. Bueno, necesitamos disminuir mucho más, pero para que haya el equilibrio, por lo menos a raya, necesitamos disminuir 10 millones en metano. No estamos hablando de los demás gases. Está el dióxido y están otros más. Ok, entonces, según el señor Gil Pedraza, que es un filósofo químico, el metano tiene un efecto invernadero de unas 18 a 24 veces superior al del dióxido de carbono. El tema es que la vida media de él es de 12 años con respecto a la vida del dióxido de carbono, que es de 100 años. Así que es mucho más poderoso, mucho más dañino en poco tiempo, pero el dióxido de carbono tiene mucha más larga vida y hace daño acumulándose.
completamente, ¿no? Así que hay que tratar de eliminar estos gases de efecto invernadero, no eliminarlo completamente porque no se puede, pero sí disminuirlo para que exista este equilibrio planetario ambiental. El metano es un gas que se emite de manera natural debido a la actividad humana, incluyendo la gestión de residuos, las industrias extractivas del petróleo y gas, la agricultura y la ganadería intensiva. Los humanos producen 293 millones de toneladas de metano cada año. Son datos del 2010 apenas. Ya pasaron 9 años más. 105 millones de toneladas de metano de origen humano son producidas por combustibles fósiles y 188 millones están relacionados con la agricultura, la ganadería y la basura. Y todo lo demás que ya hemos conversado. Entonces estamos en desequilibrio y necesitamos llegar a ese equilibrio nuevamente. Existen diferentes formas, tecnologías que se están creando para ayudar al tema del calentamiento global, ¿no? El metano de la atmósfera podría ser eliminado por una bacteria. El metano es uno de los principales gases responsables del efecto invernadero. Su efecto en el calentamiento es 20 veces superior al dióxido de carbono. La bacteria se llama Metilocela silvestris, cuyo hábitat natural se encuentra en el suelo y otros entornos de las zonas boscosas de Europa del Norte. Tiene la característica de crecer tanto en metano como en el propano. Fíjense que el mismo bosque es el que nos da la solución. El uso de estas bacterias directamente sobre las fuentes emisoras podría mitigar de manera considerable la emisión directa de metano y de otros gases responsables del efecto invernadero. Descubren un material que elimina el dióxido de carbono y lo convierte en combustible. La combinación de fotocatalizador con un compuesto inorgánico convierte el dióxido de carbono en metano que se puede utilizar como combustible en turbinas de gas o en generadores de vapor. El proceso además utiliza energía solar sin consumo eléctrico. Científicos de la Universidad de La Laguna han descubierto una combinación de materiales que permite convertir el dióxido de carbono. Habría que investigar más sobre esto, ya que puede ser peor el remedio que la enfermedad o publicidad para ganar más dinero. Sí, puede ser una publicidad o puede esta bacteria generar otro tipo de enfermedades, no solamente comerse el metano, sino comerse otras cosas. Entonces, habría que desarrollar más el tema, ¿no? Sin embargo, hay formas de disminuirlo, aparte de sembrar árboles y disminuir las emisiones de dióxido de carbono y de metano de las industrias, ¿no? Y del ser humano. Este es un mapa del año 2010 donde de 0 a 500 se va viendo el color obviamente más oscuro, el azul, donde hay mayores emisiones de metano. Por supuesto que está China y la India, parte de Europa, me imagino que por Alemania. Fíjense, África también está bastante industrializada en el medio. Estamos por la vía de Brasil, que es prácticamente un país industrial de Sudamérica, el más industrial. Hay una parte en Venezuela y Colombia, que es por donde está el Golfo y el Mar Caribe, que es por donde se produce petróleo, o la gran mayor cantidad de petróleo del país, de Venezuela. Está una partecita de Centroamérica, está México y está parte de Canadá y Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, donde está bastante oscuro es en China y la India, que son unos de los que no están, más adelante vamos a hablar de eso, no están incluidos por ser países subdesarrollados en el Tratado de Kioto y son los que más están contaminando. 8 evidencias científicas sobre el cambio climático. Anteriormente estábamos hablando sobre las evidencias donde supuestamente no existe el cambio climático. Ahora vamos a hablar donde existe el cambio climático, las evidencias de eso. Aumento de la temperatura media de la Tierra, la cual ya la estamos sintiendo, pero se está previendo que para el año 2050 ya haya subido 4 grados centígrados, lo cual prácticamente indicaría que estamos muertos, porque ya todos los corales del mar estarían muertos. Nada más con que suba 2 grados centígrados se mueren los corales
empieza el pasto del mar empieza a morir también, no tienes con qué alimentar los animales del océano, se empieza a perder una cantidad de dióxido de carbono que absorbe el océano, eso va a hacer que se aumente la temperatura mucho más, los manglares se empiezan a morir, empiezan a haber mayores tormentas, tornados, wow. O sea, 4 grados centígrados no podemos llegar, porque sería vivir prácticamente en un subterráneo para poder en una cueva. Aumento del nivel del mar y de su temperatura. El incremento de la temperatura global terrestre provocará la fusión del hielo glaciar, lo que generará el aumento en la cantidad de aguas en mares y océanos. Según los científicos, se espera que el nivel del mar pueda aumentar unos 20 metros de aquí al año 2100, lo que supone un peligro para todas aquellas ciudades que se encuentran situadas en la costa o terrenos por debajo del nivel del mar. Lugares como los Países Bajos, Calcuta, Bangladesh, Beijing, Shanghái o el sur de Florida y la bahía de San Francisco de Estados Unidos, entre otros, se verán seriamente amenazados. Seriamente amenazados, no, 20 metros desaparecen. Así de sencillo. Aquí, para el año 2050, en 30 años, calculo como 7 metros que va a haber. 7 metros es, si tú estás a la orilla del mar, puedes estar con una casa a 1 metro, 2 metros sobre el nivel del mar. Prácticamente desaparece tu casa. Así que todo lo que esté alrededor de la costa va a desaparecer. De aquí al 2050, estamos hablando del 2030. Así que la peor inversión sería, hablando de dinero, invertir en la costa. Aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Ese incremento de temperatura del agua de los océanos conlleva un ascenso del nivel de evaporación del agua y del índice de nubosidad, lo que provoca el aumento de la frecuencia e intensidad de las tormentas, tornados y huracanes. Tradicionalmente esto solo pasaba en el Caribe, pero la tropicalización de los mares provoca que estos fenómenos se den hoy por hoy en casi cualquier lugar del planeta. Los huracanes se dan porque existe un cambio de temperatura, una cantidad de corrientes, y bueno, este cambio de temperatura está generando que existan huracanes y tornados en otras partes donde nunca se habían visto, incluso en algunos mares donde no se veía por la temperatura que tenían esos mares. Las principales evidencias del cambio climático es una realidad indiscutible, son el aumento de las temperaturas y del nivel del mar a un ritmo que no tiene precedentes en los últimos 1300 años. Pero no son las únicas. Algunas de las consecuencias que implicaría esta subida de la temperatura puede ser problemas de la salud en ancianos y niños, ya que son las más vulnerables en los días de calor, o la facilidad de la reproducción de algunos insectos que provocarán enfermedades a las plantas y afectarán a los cultivos. Las altas temperaturas generarán también un aumento de la deshidratación y por tanto de la demanda de agua potable, pero a su vez la capacidad de los embalses se verá mermada, causando un desabastecimiento. Según un informe del Instituto de Hidrología Meteorológica y Estudios Ambientales, el IDIAM, uno de los primeros ejemplos de las consecuencias podría producirse en el mar Caribe, donde se prevé que el nivel del mar aumente unos 40 centímetros para el año 2060. No entiendo los 40 centímetros cuando están hablando de unos 20 metros para el año 2100, que si se hace una regla de 3 son 7 metros. Pero bueno, 40 centímetros por el año 2060, lo que provocaría una invasión de las aguas subterráneas utilizadas para el abastecimiento por parte de agua salada del mar, ocasionada graves trastornos en el consumo de agua dulce. Fuertes olas de calor, inundaciones o sequías son algunos de los fenómenos cada vez más habituales en nuestro planeta, cuya voracidad y frecuencia se estima que se ha duplicado en los últimos 30 años. No solo el nivel del mar aumentará, sino también su temperatura, contribuyendo a la acidificación de los mismos y poniendo en grave peligro las numerosas especies vegetales y animales que viven en el mar. Seguimos con las evidencias. Cambios de los ecosistemas. Otra de las principales consecuencias del cambio climático es el cambio que se produce en los ecosistemas. Aumento de la desertificación, extensión de la región tropical hacia latitudes más altas o desplazamientos de las regiones boscosas hacia regiones que hoy forman parte de la tundra y la taiga.
por no mencionar los profundos cambios que sufrirán los ecosistemas costeros, probablemente los más afectados debido al aumento del nivel del mar provocado por las inundaciones de las costas. Peligro de extinción de numerosas especies vegetales y animales. El oso polar puede ser el primer afectado, ya que actualmente se puede observar cómo su población disminuye a medida que aumenta su dificultad para aclimatarse a la pérdida de su hábitat en las regiones del Ártico. Otro de los ejemplos puede ser la población de corales, ya lo nombré anteriormente, gravemente afectada por el incremento de la temperatura del mar. Sequía, la disminución del nivel del agua dulce en los ríos y lagos, debido a la evaporación causada por el incremento de la temperatura, provocará un nuevo problema de la sequía. Si ya actualmente se están secando los pozos, el agua subterránea, los ríos han disminuido sus caudales, no me quiero imaginar para el año 2050. La sequía contribuirá a la desertificación de los suelos, perdiendo estos grandes nutrientes y empobreciendo su composición, generando por tanto graves problemas para el cultivo y por tanto para nosotros los seres humanos. Efectos sobre la agricultura y el espacio forestal. Según los expertos, entre un 20 y un 30% de las especies animales y vegetales podrían verse en peligro de extinción por un incremento de entre 1.5 y 2.5 grados centígrados en la temperatura media global de la Tierra. Y estamos hablando que están diciendo que por el año 2100 son 4 grados centígrados. Por eso dije que para el año 2050 vamos a vivir en cuevas prácticamente. Y siguiendo rápidamente con lo de las 8 evidencias, el último, según la localización y la capacidad de adaptación de las regiones, las consecuencias del cambio climático pueden ser muy negativas para la salud humana. Se producirá un incremento del número de personas con malnutrición, por supuesto porque va a estar afectando los cultivos, así como el número de personas fallecidas directa o indirectamente por fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones, las tormentas, la sequía, las olas de calor o los incendios. ¿Por qué se produce el calentamiento global? Muchas personas se deben de preguntar esto, sin embargo ya prácticamente se ha explicado en toda la presentación. Aumento de los gases del efecto invernadero, la excesiva actividad industrial que se ha registrado en el mundo, el desequilibrio del gráfico anterior que lo vieron, a partir de la revolución industrial es la principal causa del calentamiento global. La gran mayoría de los procesos de este tipo liberan una enorme cantidad de gases de efecto invernadero que una vez en la atmósfera deterioran la capa de ozono, por eso es que ahora hay más cáncer de piel, y a la vez exponen a la Tierra de manera directa a los rayos del sol. El dióxido de carbono, no solamente cáncer de la piel, hay las manchas que están saliendo en la cara, la gente se está quemando mucho más rápido, ya no se puede estar prácticamente expuesto al sol, hay protectores más fuertes ahora contra el sol. Todo esto tiene que ver con la capa de ozono, que hace 30 años atrás nuestros padres decían que había que ponerse el protector porque la capa de ozono se estaba dañando, y ya se sabía y nadie hizo nada. El dióxido de carbono es el gas más conocido de todos por ser el principal responsable de impedir la salida del calor en las capas bajas de la atmósfera. Como nos confirman desde National Geographic, su producción ha aumentado unos 6 billones de toneladas métricas al año desde 1990, es decir, algo así como un 20%. También están el óxido nitroso y otros tantos derivados de la producción de electricidad, pero esto es solo la primera causa. Aquí le van las demás causas, la 2, quema de combustibles fósiles. Una buena parte de los gases del efecto invernadero se genera tras la quema de combustibles fósiles, es decir, todos aquellos que se derivan de productos como el carbón, el petróleo, el gas natural. Esto lo observamos, por ejemplo, en los grandes centros urbanos, como la quema masiva de combustible por los coches y otros medios de transporte pesado. Estamos hablando de estas fábricas que producen petróleo, que se ve muy bien en los países que produce petróleo, que son como unas chimeneas que tienen fuego arriba. Estos son grandes contaminantes, son quemas de combustibles fósiles. El efecto negativo de los combustibles fósiles es doble si tenemos en cuenta la contaminación del aire y de los problemas de salud que se pueden derivar de estas circunstancias. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad existe cerca de 300 millones de personas en el mundo enfermas de asma, una cifra que aumentará proporcionalmente a la presencia de sustancias nocivas en el ambiente. Recuerdo que es un tema político que no me gustaría tomar en la presentación, pero me recuerdo que cuando Chávez en Venezuela estaba en el poder, empezaron a dejar unos restos de la extracción de petróleo y empezaron a hacer montañas de un material contaminante, y estas montañas que se las llevaba
al parecer un país para hacer otras cosas, era altamente contaminante. Y bueno, allá pega mucha brisa y esa brisa empezó a llevarse estas partículas y la gente que trabajaba o trabaja en este sitio en Puerto La Cruz, en Barcelona, Anzoátegui, del estado Anzoátegui de Venezuela, se empezaron a enfermar. Entonces tuvieron que empezar a utilizar tapabocas. Incluso la gente aledaña a la refinería tuvo que empezar a usar tapabocas, empezaron a enfermarse de asma, problemas pulmonares, etcétera, por este tipo de quema de combustible. O sea que no solamente estamos hablando de la atmósfera, estamos hablando de nosotros mismos. Deforestación de selvas y bosques. Se suele pensar que la deforestación de selvas y bosques solo genera efectos de los entornos más cercanos. Sin embargo, el daño que se genera es global. Los árboles tienen la facultad de convertir el CO2 en oxígeno a través del proceso de fotosíntesis, con lo cual contribuyen a reducir la contaminación del aire. Pero si reducimos su número, la concentración de CO2 y de otros gases será mayor y por tanto aumentará las temperaturas terrestres. Aquí tenemos un ejemplo de por qué hay que sembrar árboles. Los bosques y selvas aún cubren cerca del 30% de la superficie de la Tierra, pero cada año se pierde una extensión similar a la de países como Panamá. Panamá tiene una gran cantidad de árboles y tiene una zona boscosa en Darién bien espesa. Incluso en todo Panamá hay una cantidad de árboles impresionantes que no debería de perderse, incluso se deberían de sembrar aún más. Pero imagínense el tamaño de Panamá, que va desde Colombia, desde el inicio de la frontera con Colombia hasta Costa Rica, que más o menos, si mal no recuerdo, son 8 horas de viaje en carretera. Es la extensión de lo que se quema cada año en árboles. Es impresionante. En las láminas pasadas eran 15 mil millones de árboles. Habíamos hablado que se quemaban cada año. Excesivo uso de fertilizantes. Los pesticidas, fertilizantes y demás químicos empleados en sectores como la agricultura y la ganadería son otra causa directa del calentamiento global. Todos poseen un alto contenido de óxido nitrógeno, que es incluso más perjudicial que el dióxido de carbono. De ahí la necesidad de apostar por formas de cultivo y producciones de alimentos más naturales. Alta producción de residuos. La alta producción de residuos también favorece el calentamiento global. ¿De qué manera? Cuantos más residuos produzcamos a diario, mayores serán los niveles de gas metano en el ambiente. Acuérdense que el gas metano sale de la descomposición de todos los materiales, de nuestras heces, de todo. Un elemento que se genera durante la descomposición de materiales en los vertederos. Verdura, vegetales, comida, todo genera gas metano. ¿Okay? Toda esa descomposición genera gas metano. Además, consumir de forma masiva supone una mayor demanda, con lo cual las industrias aumentarán sus niveles de producción y por ende los niveles de gases de efecto invernadero liderados a la atmósfera serán mayores. Es decir, a medida de mayor población, mayor problema con los residuos, mayor gas metano. Por eso debemos tener cuidado porque no solamente estamos generando mayores residuos y no estamos reciclando como deberíamos reciclar, sino que estamos a la puerta de las ideas de cualquier loco que quiera eliminar parte de la población para eliminar los problemas que pueden tener sus familiares, sus amigos, incluso él mismo, por la cantidad de población que existe en el mundo generando residuos. O sea, hay que tener también, o sea, hay que prestarle atención a este tema para salvar el planeta en general, inclusive nosotros, aquellos que no tenemos el poder de tomar decisiones, ¿sí me entienden? Entonces continuamos en la próxima presentación, que sería la parte 2 de esta misma, que contiene mayor cantidad de gráficos y la propuesta que se está haciendo para la reconversión del recalentamiento global. Lo pueden buscar en la misma página de YouTube y continuar viéndola.